Shalom. Yahweh quiere su rebaño diferente. Ayúdanos, Padre amado, para que tu palabra nos limpie, nos redarguya y ante todo que quede como la mejor fuente de agua viva en nuestro corazón. Que seas tú, Padre, hablando, que seas tú, Padre, dirigiendo, que seas tú, Padre amado, pasando tizón encendido por mis labios a Don Yeshua, para que no sea yo, que seas tú quien nos da las enseñanzas de tu Torah, de tu instrucción, para que quede tallada en nuestro corazón, para que podamos vivir tu palabra, que es el propósito que tú tienes con la vida de cada uno de nosotros, que nos alimentemos y que tu palabra nos nutra y nos permita crecer para madurar. Así sea, Padre. Nosotros como Kehilá de Yahweh tenemos que causar una buena impresión ante el mundo. Antes de ir a la palabra, les quiero compartir que cuando uno imprime en una hoja algo, esto queda como una huella, como un sello. Los seres humanos, al pasar por este mundo, también debemos causar una buena impresión o una mala impresión. Y en los hijos de Yahweh, Yeshua deja su sello, deja su impresión en los hijos de Yahweh. Si nosotros aprendemos a caminar con Él, entonces aprendemos a verlo como Él es. Entonces en nosotros queda esa huella, queda esa impresión del carácter de Yeshua. Nosotros somos la copia, su impresión en la sociedad. Y esa sociedad hoy día en el mundo es el modelo que vemos para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestros jóvenes. En el mundo, esa huella, esa impresión que la gente deja, esa impresión visual que la gente deja, es bastante negativa. Porque, ¿qué impresión nos deja la manera como se visten, cómo hablan, cómo bailan, lo que comen, lo que hacen? ¿Cómo vemos el trato entre los padres y los hijos, entre los jóvenes, entre ellos? La forma en cómo tratan a los superiores, la forma como tratan a las autoridades, a los vecinos, los hijos a los padres y los padres a los hijos. Es una impresión bastante negativa. Vamos a comprender esto que estoy diciéndole, leyendo los pasajes, estudiando los capítulos 30 y 31 del libro de Génesis. Vamos a leer algunos, no los vamos a leer todos porque se nos haría demasiado extenso. Pero quiero que miremos cómo usted y yo estamos dejando huella, cómo usted y yo dejamos una impresión visual ante nuestros familiares, ante nuestra sociedad, ante la Kehilá o el grupo de oración donde usted se congrega, si se congrega. Génesis 30, capítulo 30 y capítulo 31. Lo digo para que lo tengamos en cuenta porque solamente vamos a leer unos pasajes. Quiero contarles algo de esta bella historia que es entre Jacob y Labán. Jacob vivía con Labán en su tierra. Y Labán reconocía que había recibido una gran bendición teniendo a Jacob en su casa. Porque desde que Jacob había llegado allí, era bendición tras bendición para este hombre. Pero Jacob le dijo un día a Labán que ya era tiempo de irse, que ya quería estar con su familia aparte, hacer su vida, tener su propio ganado, porque Jacob trabajaba, era para él, tener su tierra y su ganado aparte. Labán no quería dejarlo ir por nada del mundo, porque reconocía lo que él había sido para su vida. Pero de todas maneras, Jacob le dio me imagino que le dio o sea, el conocimiento del por qué se quería ir. Entonces Labán accedió. Jacob sí le pidió un solo favor. Le dijo que él tenía un gran rebaño de muchas ovejas y que quería que le diera a él, de las ovejas que a él le pertenecía, que le diera las pintadas, las manchadas o las listadas.
Antes de seguir con esta historia, quiero hacer un paréntesis y quiero contarles que en un rebaño de ovejas, entre 100 ovejas que nacen, solo 5 nacen manchadas, pintadas o listadas. Es muy raro ver una oveja manchada, listada o pintada. Ellas siempre son o blancas o color marrón o color cafecito. Escasas son negras y mucho más escasas son las pintadas. Entonces eso quería Jacob, un rebaño diferente. Él quería tener un rebaño diferente a todos. Él quería que cuando la gente pasara por donde él tenía las ovejas, estas ovejas causaran en alguna persona que las viera, causara una impresión visual. Y es precisamente lo que Yahweh quiere con su rebaño, con su remanente, que seamos diferentes. Eso quería Jacob, que su rebaño fuera diferente. Por eso las quería pintadas, manchadas o listadas, porque sabía que causaban una impresión cuando las vieran. Y eso quiere Yahweh, que causemos una impresión. Él quiere su rebaño diferente, que seamos diferentes ante el mundo, que donde andemos se distinga que somos sus ovejas. Entonces, sigamos la historia, cerramos el paréntesis. Entonces esto le dijo Jacob a Labán, y Labán le dijo que sí, que podía tomar de sus ovejas las manchadas, las listadas. Le aceptó, lo aprobó, pero sabe, Labán le hizo una mala jugada, traicionó ese anhelo que Jacob tenía. Le hizo una mala jugada a Jacob. Leamos el Génesis 30, los versos 26 al 32. Dice: dame mis mujeres por las cuales he servido, tú sabes los servicios que te he prestado. Labán respondió: hallé yo gracia ante tus ojos. Quédate, le insistía Labán, quédate. He experimentado que Yahweh me ha bendecido por tu causa. Vámonos al verso 29, dice: Jacob respondió, y el verso 30 dice, el verso 32 dice: hoy pasaré por entre tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas, salpicadas de color, y todas las de color oscuro las apartaré. Eso será mi salario, porque Labán le había dicho que pida lo que quiera, pero que no se fuera. Entonces él dijo: no, yo quiero que me pagues con eso, yo quiero separar las ovejas manchadas, listadas y salpicadas, y ese será mi salario. Entonces en el verso 34 le dice Labán: bien sea como tú dices. O sea que lo aceptó, le dijo: está bien, vaya, haga eso. Pero Jacob se fue y siguió su trabajo, y él de pronto pues pensaba hacerlo más tarde o al otro día, ¿no? Lo aceptó. El verso 35 dice: pero Labán apartó aquel mismo día las manchadas de los machos cabríos rayados, toda cabra salpicada, manchada o de color oscuro, y la puso en manos de su hijo. O sea, las puso en el rebaño de su hijo, y las puso por 3 días de camino ante él y Jacob. O sea que antes de que Jacob fuera a separar las ovejas, Labán se fue y le quitó lo que Jacob quería hacer. Él le quitó las ovejas manchadas, listadas y de color oscuro, y se las llevó para el rebaño de sus hijos, y la puso a 90 millas de distancia, o sea, a 3 días de camino. Como quien dice que cuando las ovejitas estén en calor, estén en celo, ni tienen la oportunidad de acercarse a las ovejas de Jacob. Entonces, sigo la historia. Qué mala jugada le hizo Labán al hombre. Solo le llevó bendición a su casa, y mire lo que le hizo. Se las llevó las ovejas que él quería. Entonces cuando Jacob fue, ya no habían ovejas manchadas, ni listadas, ni salpicadas, ni de color. Entonces Labán impidió que Jacob tuviera ese tipo de ovejas de manera natural. Pero como Jacob era muy especial para Yahweh, mírenlo, las bendiciones que Yahweh hace cuando hay hijos que hacen lo correcto,
que cumplen sus mandamientos, que son íntegros ante los ojos de Yahweh, que obedecen su palabra, su instrucción, su Torah. Jacob era muy especial para Yahweh. Yahweh le habló, Yahweh le mostró, Yahweh le dio sabiduría. Y como Padre Todopoderoso hizo con Jacob, le reveló a Jacob lo que humanamente era imposible. Jacob quería sus ovejitas diferentes. Y ese seguramente también es el anhelo del Creador, que nosotros como ovejas suyas, como ovejas de su rebaño, seamos diferentes. Él quería ovejas que dejaran una impresión visual, que al que las viera algo diferente en ellas, algo no común en ellas. Así quiere papá que seamos diferentes. Entonces lo mandó Yahweh a arrancar de unos árboles específicos: el árbol de álamo, el árbol de avellana y el árbol de castaña. Le dijo que fuera a arrancar de la corteza unas tiras, pero verdes, y que descubriera la parte blanca de esas varas y simulara así un listado o un manchado. Yo me imagino que Yahweh le dio la idea de hacer una ovejita ficticia, como cuando uno hace una escultura o una imagen de guava, por ejemplo, o de madera, y que la pusiera de frente al brevadero, y que cuando las ovejas se acercaran a beber, vieran de frente esa oveja manchada, ficticia, claro. Y al verla, al ver una oveja en celo, esta ovejita, y al estar en contacto con ella, en contacto físico, haciendo el apareamiento con la oveja y viendo esa oveja listada, entonces esa oveja que está en calor, al llegar allí, al macho entonces relacionarse y mirarla de frente, ese listado, ese manchado, entonces así produjera lo que veía, que la oveja así iba a producir lo que veía. Eso se lo aseguró en el corazón Yahweh a Jacob, por eso él lo hizo. Entonces se producía un efecto visual en el rebaño. Mire, esto nos lo confirma Génesis 30, pasaje 37 al 39. Entonces dice textualmente: tomó entonces Jacob varas verdes de álamo, avellana y castaño, y labró en ellas unas franjas blancas. Puso así las varas que había descortezado delante del ganado en los canales del brevadero, a donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando iban a beber. Así era que concebían ovejas listadas, manchadas. Pasemos al verso 41, dice: y sucedía cuantas veces habían ovejas en celo, así mismo lo hacía. Así obtuvo Jacob su rebaño, así obtuvo Jacob ese rebaño diferente, haciendo lo que Yahweh le había dicho. Pero por supuesto Jacob sabía que esas manchas eran en los genes y solo se podían heredar, pero solo obedeció lo que el padre Yahweh le había dicho que hiciera. O sea, él actuó en emuná, tenía más que fe, tenía una fe única. Entonces él actuó en emuná, y así fue revelado a Jacob. Mire lo que les voy a compartir. Así le fue revelado a Jacob un secreto de la genética, de lo que la genética científica está investigando en estos tiempos y nos lo ha dado a conocer. Imagínense usted que los científicos genetistas han invertido millones de dólares descubriendo los secretos de la herencia y de la genética, del comportamiento y de la influencia de un modelo. Figúrese que ya Yahweh se lo había revelado por gracia y por amor a un humilde pastor como era Jacob. ¿Ah? ¡Qué belleza! Uno lee esto y ve esto y se aterra y dice: Padre, definitivamente si la humanidad entera, o al menos la mitad de la humanidad, leyera la Torá y siguiera las instrucciones que la Torá dice, mejor dicho, yo estoy segura que Yahweh revertiría tanta maldición que ha caído sobre este mundo por tanto pecado, y sería muy diferente, porque
porque es impresionante, o sea, que los científicos apenas hasta ahora, hasta en estos últimos tiempos han dado cuenta de eso y se han investigado sobre eso. Y ya Yahweh lo había revelado a Jacob. Yo me imagino que alguien leyó este pasaje, lo entendió. Yahweh le habló a través de este pasaje y por eso hicieron esas investigaciones y le han metido millones de dólares en estas investigaciones. Esto ha sido descubierto por los científicos solo ahora. Que hay una gran, lo que los científicos dicen es que hay una gran influencia, un gran poder en el estímulo visual, la impresión visual. Influye y afecta. Es por eso de los mensajes subliminales en las propagandas, en la música, en los afiches, porque la impresión visual altera, dicen los científicos, altera el comportamiento humano. Lo que usted ve a diario altera el comportamiento humano y eso lo vemos con la música, con la manera de vestir, con la manera de hablar, con la manera de portarse la gente. Mire, por ejemplo, esos arrebatos que le dan a los muchachos que van al fútbol, el fanatismo, todo eso. Ese comportamiento visual altera el comportamiento humano y el comportamiento animal también lo altera. Y esto también están usando los científicos en cuanto a la salud. Es por eso que una persona que genéticamente está predispuesta a una enfermedad, como por ejemplo el cáncer, el Alzheimer o el Parkinson, puede ser que son enfermedades tan terribles, con una enfermedad que termina y el final es tan duro, tan doloroso, tan terrible. Padre, guárdanos de esto, guárdanos, amado Padre, a tus hijos, a tu remanente. Pero dicen los científicos ahora, y eso lo dijo Yahweh, se lo contó a Jacob, se lo reveló a Jacob, que estas situaciones, estas herencias malditas, estas herencias de enfermedades tan terribles, puede frenarse su desarrollo cambiando la impresión, o sea, cambiando la manera emocional de ver la vida, cambiando su alimentación y sobre todo su manera de ser y de actuar. O sea que ellos dicen que cuando una persona se estresa fácilmente, es ansiosa, es negativa, tiene raíces de amargura, tiene odio en su corazón, más fácilmente puede heredar las enfermedades terribles que tiene genéticamente para concebir. Entonces ellos hacen que, por eso es que hoy en día en las EPS están los psicólogos ahí metiendo la mano siempre diciendo, y los sociólogos, porque lo digo porque personalmente me tocó asistir a esas citas que supone, porque me decía la psicóloga a mí, porque es que las enfermedades influyen en mi comportamiento, en mi entorno familiar. Eso me preguntaron del entorno familiar, una cosa impresionante, y ahí aproveché yo para hablarles de Yahweh, tanto a la psicóloga como a la trabajadora social, darse cuenta que no es el hombre, que no es mi pensamiento humano, sino por la pura bondad y piedad de Yahweh para con nosotros. Bueno, pero no nos alejemos del tema. Entonces, sobre todo en la manera de comportarse, de ser y de actuar, es cambiando el modelo, se cambia, se reinvierten los genes, y eso hace que el que iba a sufrir por herencia de una enfermedad ahora sea sano y la pueda controlar mucho más fácil para que no lo afecte en su salud. Y esto fue lo que Yahweh hizo. Esto lo hizo Yahweh así. Seguramente parece que para que esto pueda expandirse a su rebaño, para que nosotros seamos diferentes ante este misterio que fue revelado a Jacob. Esto es algo precioso. Mire, vámonos para Génesis 30, 41 y 42, que les estoy comprobando lo que les estoy diciendo. Dice textualmente: y sucedía que cuando estaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de ellas. O sea, ese muñequito que hizo, puso las varas delante de ellas en los brevaderos para que concibieran a la vista de las varas, cuando veían las varas. El verso 42 dice: pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así las débiles eran para Labán y las fuertes para Jacob. O sea, Jacob escogía de una manera inteligente, y tuvo que haber sido que Yahweh le reveló esto, que cuando fueran las ovejas fuertes, las bonitas, las grandes, las robustas, las que estaban bien nutridas con su palabra,
Eso miremoslo de una manera espiritual. Las que estaban lindas, las que estaban fuertes, llenas del Ruach HaKodesh, que estaban fortalecidas en él, llenas de su palabra, robustas, esas tenían esa influencia visual. Este efecto a nosotros como hijos de Yahweh nos tiene que hacer mejores ovejas de su rebaño. Esos genes adánicos, pecaminosos que traemos, son cambiados, son reinvertidos cuando su palabra transforma nuestra vida. Es demasiado importante el ejemplo que damos como un pueblo escogido, como remanente de Yahweh. Es demasiado importante la impresión visual que nosotros causamos ante el mundo. Tenemos que dar un buen ejemplo, una buena impresión visual, que en nuestro entorno nos vean diferentes, como el rebaño de Jacob, y eso hace que se refleje en las generaciones que vienen tras nosotros. Eso hace que se trastoque los genes, que cambien los genes, porque cambia el pensamiento, porque cambia la manera de ser al ver el comportamiento de un buen hijo de Yahweh, al ver el testimonio, al ver lo que yo imprimo visualmente ante la gente. Debemos ser luz, debemos ser sal de la tierra, lo dice su palabra. Que podamos ser un buen modelo a seguir, que demos y vean en nosotros una impresión visual de un carácter de Yahshua, de un carácter limpio, íntegro, puro, con paciencia, con bondad, con benignidad. Todo lo que son los frutos del Ruach HaKodesh debemos imprimirlos en nuestros genes para que se vean ante el mundo, que no haya en nosotros ninguna impresión corrompida, como por ejemplo le pasó a muchos hombres descritos en la palabra. Por ejemplo, el modelo de familia de Jacob. El modelo de familia de Jacob era Rubén, pero se corrompió y entonces Yahweh puso a José. Yahweh quitó a Saúl como modelo y puso a David. Yahweh quitó el sacerdocio de Israel y puso a Yahshua como nuestro mejor modelo. Por eso es que yo le pido al Padre, y tenemos que todos pedirle al Padre eterno, Yahweh, que necesitamos que tú reorientes tu rebaño, que tú nos orientes como oveja de tu prado, que tú nos cambies, porque nosotros necesitamos demostrar que el mundo vea esa impresión tuya, que tú seas, porque tú eres nuestro modelo. Indudablemente es nuestro modelo, y nosotros reflejemos ese modelo, que no lo corrompamos como lo hizo Rubén, que no lo corrompamos como lo hizo Saúl. Yahweh los puso a ellos como primero, pero corrompieron ese modelo. Nosotros no podemos corromper ese modelo. Nosotros somos punta de lanza, como nos lo ha dicho nuestro Padre eterno aquí en nuestra Kehilá. Somos punta de lanza en esta ciudad. Nosotros no podemos corromper ese modelo. Tenemos que ser un rebaño listado, manchado, pintado, diferente. Tenemos que ser ese rebaño diferente. Tenemos que pedirle al Padre que nos ayude, que nos quite de nosotros lo que estorba, que quite de nosotros la basura, que quite de nosotros la impureza, todo lo que impide para poder ser esa impresión de Yahweh en las vidas de nuestros seres queridos, de nuestro entorno, de nuestra comunidad, en nuestro barrio, en el colegio, en el trabajo. Los niños tienen que causar una impresión. Los jóvenes tienen que causar una buena impresión. Que cuando vean un hijo de Yahweh diga: esta gente tiene algo diferente. Tiene las manchas, tiene el listado, tiene la pureza, la blancura diferente a los demás. Tenemos que reorientar este rebaño, cambiar el modelo si es preciso, que la impresión que dejemos a nuestra familia en el colegio y en el trabajo sea la genética divina, la genética de Yahweh. Padre, haz de nosotros nuevas criaturas, que los frutos de tu Ruach HaKodesh se reflejen en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, de hacer y de pensar y de actuar. Sea nuestra carta de presentación,
los frutos del Ruach HaKodesh, que sean la carta de presentación de nosotros donde vamos y por donde nos movemos. Que seamos ese rebaño diferente, que la impresión visual que causemos cambie el entorno en la sociedad, en nuestra familia primeramente. Que nos veamos como esas ovejitas manchadas, listadas y salpicadas que el mundo quiere y anhela tener. Porque así la gente diga que no, todos tenemos la espiritualidad dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón. Todos los seres humanos necesitamos un modelo. Y el modelo que el mundo ve es un modelo negativo, un modelo de pecaminosidad, un modelo de pecado, un modelo de Babilonia, un modelo de Roma, de idolatría y de religiosidad. Y Yahweh no quiere más este modelo, por eso le pedimos al Eterno que quites esos modelos y que ponga el modelo de Yahshua y que nosotros podamos ser esos modelos, que donde quiera que Yahweh nos envíe, nosotros muchas veces le decimos: Padre, envíame a mí, pero ¿será que sí es un buen modelo para enviar? ¿Será que sí estamos dando los frutos del Ruach HaKodesh? ¿Será que sí somos una buena impresión visual ante la familia y ante la sociedad con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, de actuar y de pensar? Padre, ayúdanos, fortalécenos, danos sabiduría tuya y conocimiento tuyo, y te agradecemos infinitamente porque nos das a conocer estas historias, estos acontecimientos que pasaron en la vida de los hombres descritos en tu Torah, Padre. Es precisamente para eso, para que nosotros los tomemos como ejemplo, para que nosotros nos demos cuenta, porque no hay nada nuevo bajo el sol, que todo lo que fue antes ahora es. Y si estas historias y estas vivencias que fueron tan reales, tú las diste a conocer en tu palabra, es precisamente para que nosotros retomemos estas vivencias como ejemplo y para que imitemos lo bueno, pero desechemos lo malo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, fortalécenos, que podamos ser esas ovejas listadas, manchadas, salpicadas, esas ovejas que se vean diferentes en el rebaño. Así como entre una oveja y un ovejo que son de color pardo, de color marrón, por bondad de Yahweh nació una ovejita salpicada, manchada, listada, nació una ovejita de color diferente, que se vea diferente, que cuando vean ese rebaño digan: mire esa ovejita que está allí tan linda, tan especial, es diferente. Así quiere Yahweh que nos vean a nosotros como su rebaño diferente. Padre, ayúdanos, Padre, ayúdanos, danos fortaleza, que en nosotros siempre haya una oración diaria permanente, una comunión diaria permanente con el Hacedor, con el Creador de la vida, con el Dueño de la vida. Padre amado, ayúdanos, guíanos por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Guárdanos, Padre. Los ejemplos tenemos con la familia de Jacob, tenemos los ejemplos con Saúl, con David, con Abraham, con todos han sido un ejemplo para nosotros. Una impresión visual, bien sea mala o bien sea buena, pero es una impresión visual que nos causa impacto, que nos causa sorpresa, que nos causa gratitud, anhelo de seguirla o no seguirla. Nosotros queremos ser un buen modelo para ti. Ayúdanos, mi Rey de Gloria. Yo te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua, que tú nos cambies, que tú nos transformes. Ayúdanos, Padre. Es en nosotros que tiene que ser la decisión. Tú nos das las pautas, tú nos das la idea, tú nos instruyes, tú nos pones tu palabra en nuestro corazón, nos inquietas y nosotros tomamos la decisión si te obedecemos o no te obedecemos. Ayúdanos, Padre, a tomar siempre esa decisión, a ser siempre fuertes, esas ovejas sanas, esas ovejas firmes, esas ovejas bien alimentadas en tu palabra, que no nos dé pereza. Quita de nosotros la pereza, el desánimo, para nosotros estar siempre listos, parados en la brecha, revestidos con la armadura tuya. Puesta tu armadura diariamente para estar apercibidos,
para estar listos para la batalla, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sabemos que nuestra lucha es diaria, una guerra espiritual, pero eres tú el que pelea la batalla por nosotros. Nosotros somos tus soldados, nosotros somos ese ejército tuyo, Padre. Ayúdanos, guarda tu rebaño, guarda tus ovejas diferentes. Yahweh, tú eres maravilloso porque nos das a entender, amado Padre, que tú quieres un rebaño diferente. Por eso queremos obedecerte, porque queremos ser diferentes, queremos ser el rebaño de Yahweh. Aleluya, Shalom, ayúdanos a entender y comprender lo que tú nos quieres decir. Shalom, aleluya.